Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y el verso 26, vamos a leer del versículo 26 al versículo 28. Lucas 8, 26 al 28. ¿Lo tienes? Amén. Lo leemos juntos. Ayúdame a leer fuerte. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Padre, háblanos a través de tu palabra bendita. Señor, que esta palabra sea viva y eficaz, que sea como esa espada de doble filo, y que haga en nosotros y con nosotros como tú has propuesto en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Yo quiero hablarte, los versículos del 22 al 25, dice que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pasemos al otro lado del lago. ¿A dónde iban? A esta región de Decápolis. La palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades. Había 10 ciudades al otro lado enfrente de Capernaum, pasando el mar de Galilea. Al otro lado era otra nación, era otra raza, era otro pueblo, y allá dijo Jesús: pasemos al otro lado. No creas que iban en un viaje turista, no creas que iban a un picnic, no creas que iban de paseo. ¿Saben por qué iban al otro lado? Porque Jesús sabía que había necesidad allá al otro lado. Porque aunque Jesús era 100% hombre y 100% humano, estaba lleno del Espíritu de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y él en su oración, sin duda, recibió, escuchó, sintió, supo la necesidad que había al otro lado, allá en Decápolis. Porque no hay nada desapercibido para Dios. Quizás de pronto tú te has sentido en alguna ocasión de tu vida con una carga pesada, te has sentido solo, te has sentido abandonado, te has sentido sin fuerzas, te has sentido confundido, has sentido que no vale la pena seguir, que no vale la pena vivir un día más. Y dices: nadie sabe mi problema, nadie me entiende, nadie me puede ayudar. Espero que nadie le haya pasado así, pero yo creo que más de alguno nos ha pasado así. Y déjame te digo que cuando tú te sientes así, hay alguien que sí le importas, y le importas en verdad. Y estaba un hombre allá, la Biblia no dice cómo se llamaba este varón, pero dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y mientras iban en el camino, dice que se levanta una grande tempestad. ¿Saben por qué se levantó esta gran tempestad? Porque muchas veces cuando viene una bendición para nuestras vidas, cuando viene el tiempo de nuestra libertad, de nuestra respuesta, hay alguien que tiene todo el interés de estorbar esa bendición, ¿sí? Y él va a hacer su chamba. No te preocupes, deja que él haga su chamba, ¿sí? Deja que él haga su chamba. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me acontece? ¿Por qué cuando he tomado esta decisión? ¿Por qué cuando decido ir a la iglesia y decido esforzarme, vienen tantas pruebas, viene tanta adversidad, viene la enfermedad, viene la crisis, viene el problema económico, me quitan el trabajo, me suspenden horas? ¿Y por qué, Señor? Y a veces decimos: ¿será que no es de Dios que yo me entregue más? ¿Será que es bueno que yo me quede ahí, que nada más vaya el domingo, verdad? Y me dé 3 golpes de pecho y ya me vaya a mi casa? Con eso es suficiente, porque cuando más me esfuerzo y cuando más me propongo servir en la obra, involucrarme en el ministerio, y me siento contento y me siento gozoso, como que se levanta una tormenta en mi contra. A Jesús no lo detuvo esta tormenta. Cuando esta tormenta se levantó, él reprendió los vientos y llegaron allá donde iban, a esta región. Y dice que cuando llegaron a esta región,
arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo se llamaba este hombre? No dice, no da más detalles. Solamente dice que este hombre era un hombre que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. La palabra aquí endemoniado quiere decir que el enemigo había tomado tal autoridad en su vida que le había cautivado. Yo quiero que entendamos que hay posesiones demoníacas, hay ataduras espirituales y hay posesiones demoníacas. Las ataduras es cuando nosotros alguna área de nuestra conducta, de nuestro carácter, todavía tiene por ahí ciertas limitantes, ¿sí? Los creyentes, los hijos de Dios, podemos caminar con ciertas ataduras espirituales, sí, porque eso es parte de la falta de rendición de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Pero el cristiano puede estar endemoniado, no. El cristiano puede estar poseído por un demonio, no. Pero sí puede tener ataduras en el carácter, en los sentimientos, en las emociones, en la sexualidad, en alguna de las cosas que ha practicado en la vida vieja. Puede haber, sí. Pero este hombre no había conocido a Cristo. Este hombre, yo no sé si practicaba alguna religión, yo no sé si era bueno o no, yo no sé si merecía una oportunidad o no, pero Jesús quiso darle una oportunidad, porque Él es el Dios de oportunidades. Y dice que entonces llega ahí y algo sucede. En cuanto Jesús se baja de aquella barca, dice que de entre los sepulcros viene alguien, viene un hombre. ¿Cómo venía este hombre? Dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre yo creo que venía o desnudo o semidesnudo. ¿Cómo crees que era su aspecto? Imagínate un poco, ¿cómo crees que era su aspecto? ¿Cómo crees que venía aquel hombre? ¿Cómo crees que era su andar, su caminar? ¿Cómo crees que era su apariencia? Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó este hombre a estar en este estado? Dice que hacía mucho tiempo, o sea, no es que toda la vida había estado así. Y yo quiero que regresemos un poquito nuestra imaginación en el tiempo y veamos a este hombre, quizás alguien que fue a la escuela, a la prepa, a la universidad y recibió su título y un día de pronto dijo, me caso, tengo mi familia y todo iba bien. Pero de pronto quizás empezó con algunas malas decisiones, quizás con algunas malas compañías, quizás guardando resentimientos en su corazón contra alguien que por ahí le menospreció. Quizás recordando de que en la niñez quizás su papá fue duro de carácter, quizás le maltrataba, no le concedió todo cuanto él quería y se empezó a llenar de amargura, de resentimientos, de rencores, de reproches y quizás empezó a agarrar por ahí algún mal hábito. Por lo que dice aquí la Escritura, dice que ahora no tenía nada. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía esposa, no estaban sus hijos con él, no tenía un empleo, no tenía recursos, no tenía nada, no tenía ni siquiera ropa para ponerse sobre su cuerpo. ¿Dónde vivía? Vivía en los sepulcros. Y pensando en esto, recuerdo que dice la Escritura en Juan capítulo 10, que el ladrón no vino sino para ¿qué? Tres cosas lo hizo: para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué era lo que estaba haciendo con este hombre? Estaba haciendo eso. Lo estaba robando, lo estaba destruyendo y lo quería matar. Eso quería hacer con él. Ahora, qué bueno que nada más lo ha querido hacer con él, ¿verdad que sí? Qué bueno que nada más con él y ya con nadie más. No, es que eso ha querido hacer con todos. Con todos. Unos nos le hemos puesto de pechito, ¿verdad? Con algunos le cuesta un poquillo de trabajo. No, otros una vez
estábamos orando por una persona que traía problemas espirituales y dice el pastor, ¿verdad? A veces decía, espíritu de perversión, suéltalo. Pero en una ocasión dijo, le llamó por su nombre, por el que estaba orando, y dijo, suelta el espíritu de perversión. Porque a veces los demonios se quieren ir y a veces nosotros nos atrapamos, ¿verdad? No me dejes, no te vayas. Yo no sé cómo fue el caso de este hombre, pero yo me imagino que él no vivía en estas condiciones en su tiempo anterior. ¿Cómo crees que empezó esto en esta decadencia? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque sí, ciertamente dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero no está completo el versículo. La parte final del versículo dice Jesús, pero yo he venido, te la sabes, ¿verdad? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lucas capítulo 10, 2 capítulos más adelante, dice que viene un hombre y le habla y le pregunta que haciendo qué se puede heredar la vida eterna. Y Jesús le habla de guardar los mandamientos y él dice, ¿con cuáles? Le menciona algunos, ¿verdad? Pero le menciona un mandamiento que pareciera nuevo y le dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Si mal no recuerdo es el verso 26, del verso 29, 10, 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le empieza a hablar de lo que conocemos como la historia o la parábola del prójimo, ¿verdad? Del buen samaritano. Y menciona ahí lo que hace alguien por su prójimo. Y Jesús no puede enseñar nada si no Él es el vivo ejemplo de cómo se debe de amar al prójimo. Y este hombre que vivía ahí en Gadara, Jesús dijo, yo les voy a dar un ejemplo y un testimonio que quede para los siglos venideros, cómo se debe de amar al prójimo. Y entonces se subió a la barca con sus discípulos y dijo, vamos a cruzar al otro lado. Yo no sé si a alguno de los que iban con él, conociendo aquel mar, conociendo aquella región, conociendo los vientos que se levantaban, le pudo haber dicho, maestro, no es una buena hora para que crucemos. Señor, mira, si lo dejamos para la mañana, mejor, vamos a hacerlo mejor en otro tiempo, porque ahorita puede ser que encontremos fuertes vientos. Y Jesús dijo, vamos, porque es el momento de que le demos libertad a esta alma que está cautiva. Y entonces cruzaron, enfrentaron los vientos y llegaron allá, pero dice que viene este hombre, escucha bien, este hombre, más adelante dice la Escritura, si seguimos ahí en la lectura, te quiero leer los siguientes versículos. 28, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, la respuesta es porque dice que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Escucha bien, este hombre dice que tenía una legión de demonios, posesionado, atado, atormentado, encadenado espiritualmente por una legión de demonios. Ahora, la palabra legión viene de los ejércitos romanos, que ellos tenían las legiones de soldados, y una legión se componía entre 2,000 y 3,000 soldados. Entre 2,000 y 3,000 soldados se componía una legión de guerreros. Y este hombre dice
no el hombre, sino el demonio responde, contesta: somos una legión, hay un ejército, habemos un ejército tomando posesión, tomando autoridad de la voluntad de la vida de este individuo. ¿Cómo es que llegó, escucha bien, cómo es que llegó a haber una legión de demonios atando, gobernando, dominando la vida de aquel hombre? A lo que voy es a esto. Cuando dice que este hombre sale de los sepulcros, yo creo que se escucha que alguien llega, alguien baja de la barca y se empieza quizás a juntar la gente, algunas personas, y yo creo que aquel hombre, porque no importa qué tan atormentado, tan atado haya estado este hombre, no importa qué tanta autoridad el enemigo tenga sobre alguna persona, de todas formas aquel hombre tiene algo de lucidez. Y aquel hombre quizás escuchó: llegó Jesús el Nazareno, llegó Jesús el Galileo, ha llegado Jesús. Quizás algunos empezaron a pasar ahí por la calle, por la avenida principal de aquella aldea, y dijeron: ha llegado Jesús. Y aquel hombre escuchó que había llegado Jesús. Y no importa qué tan atado y tan atormentado haya estado aquel hombre, yo creo que él tenía un anhelo y un deseo de libertad. Aleluya. No importa hasta dónde haya llegado y se haya zambullido en el pecado, en el lodo, en la inmundicia, aquel hombre necesitaba ser libre. Y aquel hombre sale de los sepulcros. Pero cuando sale de los sepulcros, empieza una lucha entre el deseo de libertad y aquellos demonios que estaban tomando autoridad y posesión de él. Y no pudieron hacer más sino solamente exclamar y gritar. Y le dijeron los demonios, hablando en este versículo 28, dice que a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque déjame te digo algo, que donde llega Jesús, a donde llega Jesús, se le acaba la fiesta al diablo. No puede haber dos señores en el mismo lugar. No puede haber dos autoridades en el mismo lugar. Y cuando aquel hombre sale de los sepulcros, corre al lugar donde Jesús ha llegado, ha desembarcado, dice que los demonios se sienten confrontados. Y aquí usa la palabra atormentar. Se empiezan a sentir atormentados. Yo creo que Jesús todavía no dice nada. Yo creo que el simple hecho de que vieron a Jesús ahí al frente, y cuando Jesús ve a aquel hombre, él sabe, él entiende, él discierne que aquel hombre viene atormentado, aquel hombre viene cautivo, viene atado por demonios. Y yo creo que en aquel momento Jesús, al ver a aquel hombre que se acerca, empieza a declarar, empieza a soltar una palabra de libertad, reprendiendo los demonios que están atormentando la vida de aquel hombre. Y aquellos demonios, dice que se empiezan a sentir atormentados. Los que atormentaban ahora se empiezan a sentir atormentados, pero ellos empiezan a gritar, a dar voces, y dices: ¿por qué nos atormentas? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas? El verso 29 dice: porque mandaba. O sea, Jesús no estaba suplicando. Jesús no estaba negociando. Él estaba ordenando. Él mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Aquel hombre dice que tenía mucho tiempo ya atado, atormentado, cautivo. Le ataban con cadenas, físicamente con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, era llevado. Este demonio le daba la fuerza. Dice que le llevaba a los desiertos. Pero Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Él contesta: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Ahora, los demonios de pronto
Quienes habían tomado autoridad y control, ahora estaban siendo atormentados y ahora estaban rogando y suplicando. ¿Sabes por qué? Porque había llegado el Rey, había llegado el Señor, el Todopoderoso. Qué impresionante es que muchas veces nosotros no le damos la honra, no le rendimos la pleitesía, el reconocimiento al Rey, al Señor. ¿Me entiendes? A veces venimos y empieza la alabanza, la adoración, y a veces estamos hasta un poco indiferentes. No lo digo por nada. Pero dice que cuando Jesús llega a esta región y baja de la barca y empieza a caminar y sale este hombre y le encuentra, lo primero que dan voces los demonios diciendo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas? Y luego dice que empiezan a suplicar y a rogar, porque ellos sabían quién era Jesús. Tú y yo debemos saber quién es Jesús. El que nos ha salvado, el que nos ha redimido, el que ahora vive en nuestro corazón. No es una religión. La gente dice: es que ya te hiciste de esa religión, ¿verdad? Alguien aquí está siguiendo esto por religión, está equivocado. Estamos siguiendo a Jesucristo, al que nos compró con su sangre, al que nos dio libertad, al que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. El enemigo quiere encadenarte, el enemigo quiere atarte, quiere destruir tu vida. Le hemos quizás dado cierta autoridad. A este hombre no le dejó nada, ni siquiera lo que traía puesto, ni siquiera lo que traía encima. No le dejó nada. Pero qué bueno es el Señor, porque el enemigo quiere robarnos todo. Quiere robarnos nuestra paz, quiere robarnos nuestros recursos, quiere robarnos en nuestra familia, quiere robarnos en nuestro matrimonio, quiere robarnos en todo nos quiere robar. Ahora, a veces nosotros quedamos todavía con algunas secuelas, algunas cosas del pasado. Yo no sé qué haya afectado de tu vida el enemigo, pero no importa lo que él haya tratado de hacer o haya hecho, porque dice que llega Jesús a este lugar y entonces viene para darle libertad a este hombre. Dice que cuando Jesús le manda a estos demonios que salgan de él, ellos empiezan a rogar, a suplicar, que no les mande a los abismos. Y lo que vemos en la escritura es que dice que hay un hato de cerdos, como de 2000 cerdos ahí. Y entonces dice que ellos salen para ir y entrar a estos cerdos. Y cuando estos cerdos sienten que los demonios han tomado posesión de su cuerpo, dice que se arrojan por el despeñadero y se ahogan. Qué impresionante. Qué impresionante. Tenemos a los cerdos por los animales más inmundos, los más sucios. Pero cuando sintieron que algo entró en ellos, no lo soportaron, no lo toleraron. ¿Cómo es que aquel hombre había tolerado a 2000 o a 3000 demonios? Y si nosotros sacamos cuentas, le tocó más o menos de a un demonio por cerdo. Y ellos no aguantaron. Ellos dijeron: no, ¿sabes qué? Yo mejor me aviento allá al barranco que aguantar uno de estos dentro de mí. ¿Y cómo es posible que nosotros a veces seamos tan permisivos con el enemigo? Y viene por ahí, ¿verdad? Y nos presenta aquello como algo bueno, como algo atractivo. ¿Sabes por dónde llega el enemigo? Llega por los pensamientos. Y ya estoy viendo que algunos se pusieron nerviosos. Llega por aquí, por los pensamientos. Y nos trae un pensamiento: ¿de qué te gustaría? De avaricia. Un pensamiento de avaricia.
Bueno, no, algunos dicen, no, yo no tengo problemas con la avaricia. ¿Qué te parece? De venganza, de resentimientos, de rencores. ¿Qué te parece? Y si seguimos aquí la escritura, por favor, si seguimos aquí la escritura, dice que el verso 35 dice que salieron a ver lo que había sucedido. La gente de aquel lugar salió para ver lo que había sucedido. Dice, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido de los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué pasó? Y todo el pueblo se puso alegre, contento. Todo el pueblo dijo, vamos a hacer una fiesta. ¿Qué dice ahí tu Biblia? Y tuvieron miedo. Que no te extrañe de pronto porque tú dices, fui al cara a cara, tuve un encuentro con Jesucristo y voy a llegar a mi casa y voy a llegar a mi barrio y todo el mundo se va a poner contento, alegre de ver que Dios ha hecho una obra grande en mi vida, que me ha transformado, que soy una nueva persona. Pero no te extrañe que de pronto en lugar de que celebren contigo, resulta que respondan como respondieron estos aquí. Dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo y dice más adelante que le rogaban a Jesús, verso 37, le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, dice que se volvió. Pero el hombre, 38, el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa. O sea, sí tenía casa. Vuelve a tu casa y cuenta que grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oye, yo quiero que entendamos esto que es bien importante. El enemigo ha querido destruir tu vida. Y no creas que él es un buen perdedor. Él es un mal perdedor. Él nunca se va a dar por vencido. Él va a tratar todos los días buscar la oportunidad, la ocasión para otra vez volver a cautivarte. Él tiene todo el intento de volver otra vez a tener esa autoridad, ese señorío sobre tu vida. Tú me dirás, no, yo ya soy de Cristo. La pregunta no es si tú eres de Cristo, la pregunta es, ¿Cristo es tuyo también? Sí, Él te compró, Él pagó tu redención, sí. Y tú dices, yo soy de Cristo, pero yo te pregunto, ¿también Cristo estará dentro de ti como algo tuyo, como algo propio? ¿O solamente tenemos al Señor para aquellas ocasiones de emergencia y de necesidad? ¿O solamente tenemos al Señor para que Él venga y me socorra y me ayude y me bendiga y me prospere? ¿O yo lo tengo para también caminar junto con Él y darle el señorío, darle la autoridad sobre mi persona, sobre mis decisiones, sobre mis pensamientos, sobre mis acciones? Y lo que vemos aquí en la Escritura es que Él no tiene problema para dar libertad al que está cautivo. Él no tiene ningún problema. Yo no sé si en esta noche tú has estado batallando con algunas cosas espirituales en tu vida. Pero si es así, nadie está aquí para juzgarte, no estamos aquí para juzgarnos. Y yo creo que ninguno estamos en el caso extremo como el de este hombre. O sea, eso es bueno porque si Jesús le pudo dar libertad a este hombre que tenía una legión de demonios atando su vida, yo creo que no tiene problema con nosotros en darnos libertad. Solamente está que nosotros hagamos lo que hizo este hombre. Así que este hombre, cuando escuchó que Jesús estaba ahí, él salió de los sepulcros. Él dijo, ya no quiero esta vida, ya no quiero batallar en estas áreas. Cautivo, atormentado, dominado, si quizás sin muchas fuerzas,
y hablo de fuerzas espirituales para buscar la ayuda en Dios. Pero él dijo, yo ya no quiero esta vida. Jesús ha llegado, yo quiero mi bendición, yo quiero mi respuesta. Y salió de los sepulcros. No se esperó, no lo meditó mucho. Porque si él se hubiera esperado, entonces aquellos demonios le hubieran impedido que él se levantara. Él salió en el momento cuando escuchó que Jesús estaba pasando, estaba llegando. Y cuando los demonios sintieron que estaban frente a Jesús, ellos supieron quién era Jesús. Dijeron, no nos atormentes. Se empezaron a sentir atormentados. Hoy yo he sentido que algunos de pronto llegan aquí y cuando empieza la administración, yo creo que algunos se van. Como que a algunos changuillos no les gusta, ¿verdad? Dicen, mejor vámonos, te aconsejo que nos marchemos de aquí, ¿verdad? No vaya a ser que aquí nos den en la torre, mejor vámonos. Pero este hombre hizo algo bueno. Él dijo, yo estoy harto de vivir una vida donde cada vez pierdo más. Cada vez en lugar de avanzar, retrocedo. Y dice que cuando Jesús reprendió a aquellos demonios, dice que ahora la gente se sorprendía. Oye, qué drástico fue el cambio, en un instante, en un momento. Aquel hombre que rompía las cadenas, aquel hombre que quizás se volvió violento, aquel hombre que quizás cuando lo veían las personas, ¿verdad? Todo el mundo corría y le decían a los niños, no vayas a jugar para allá, para el monte, porque puede ser que ahí te salga aquel loco endemoniado, ¿verdad? Y de pronto dice que vieron a aquel hombre, ahora ya estaba vestido. Estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. Y ahora le estaba diciendo a Jesús, déjame ir contigo. Oye, es que es inconcebible. Yo creo que no hay una persona que no reciba la bendición, la libertad, el gozo, la paz de Cristo y que no quiera caminar con Él. Le estaba diciendo, déjame ir contigo. Yo quiero ir contigo. Ahora, cuando Jesús le dice un no es porque Jesús no le estaba dando esa oportunidad. Pero Jesús le estaba diciendo, tú tienes que ser ahora una luz. Tienes que ser ahora un testimonio. Y a veces nosotros no nos cuesta mucho trabajo relacionarnos entre nosotros que somos la iglesia, empezamos a hablar el mismo lenguaje, pero a veces nos cuesta relacionarnos con la gente allá afuera. Pero allá es donde ocupamos ser luz. Allá es donde necesitamos mostrarle a los demás que lo que Cristo hace en nuestras vidas es algo real, algo verdadero, que es algo que funciona. Que no es la emoción de un rato, sino es algo real que funciona, que Cristo realmente transforma nuestras vidas. Amén. Ahora, yo te soy honesto, estaba ahí atrás, ya en las últimas alabanzas, y yo traía otra escritura para compartir. Pero creo que el Señor quiere hacer algo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo en algunos casos nos ha llevado a tal grado. Yo no quiero hablar de que ha venido a tomar una autoridad donde nos domina, nos controla y se posesiona de nosotros. Pero cuando yo cambié el curso de este mensaje es porque Dios me mostró y me dijo, mira cómo estaba este hombre. Desnudo, había perdido su familia, su casa, había perdido su dignidad. Todo lo había perdido porque le había dado lugar al enemigo. ¿Cómo le dio lugar al enemigo? ¿Cómo te gusta que este hombre le dio lugar al enemigo? Quizás iba a la iglesia, quizás al último tocaba algún instrumento en la alabanza, pero yo me imagino que un día se desanimó. Yo me imagino que un día algo no le pareció. Aquí no, yo sé, aquí no sucede, pero no sé si han escuchado por ahí en internet, ¿verdad? O en YouTube, algo así, quizás que de pronto alguien se pueda desanimar de la iglesia. Espero que nunca lo escuchen, ¿verdad?
Creo que existen casos así. Que de pronto, quizás el que toca la batería no está de acuerdo con el que toca la guitarra. Dice, no, ese canto no. Mejor vamos a cantar mira. El del granito de mostaza. Y el de la guitarra dice, no, ese canto ya es muy viejo. Y ya no hay unción. Vamos a cantar otro más nuevo, ¿verdad? Y resulta que ya no salieron de acuerdo. Y sigue tocando el de la batería. Llega bien espiritual. Hasta se corta la barba, ¿verdad? Para verse más alto. Todo aparentemente está bien. Pero acá adentro ya hay una inconformidad. Ya hay un desánimo. Ya en lugar de sentir gozo de venir a la iglesia, siente carga. Ya en lugar de decir, voy a ir a gozarme con los hijos de Dios, con mis hermanos, ya dice, qué aburrido. Otra vez a la iglesia. Y en esa iglesia ya ni se siente nada. En esa iglesia ya ni fluye. Ya en lugar de sentirme animado, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y luego en lugar de regresar bendecido y edificado a la iglesia, de la iglesia a su casa, ya dice, pues mejor me pongo a ver la tele, ¿verdad? Ya en lugar de hablarle al pastor para decirle cómo me siento, le habla a otro desanimado. Y se entiende re bien. Oye, hermano Pedrito, ¿tú por qué te saliste de la iglesia? Pues ¿qué crees? Que el pastor no me saludó. Ay, eso me dolió tanto. Y entonces se empieza a hacer un resentimiento, una amargura. Pero hay alguien que se pone muy contento con eso. Tú me dirás quién es. Ay, no lo conoces. Se pone feliz y llega y te soba la espalda y pobrecito, mira, pobrecito, hermano, a ver, arrímate para ilustrarles. Llega y dice, pobrecito, no te entiende. El de la guitarra no te entiende. Tú tan bueno, tan talentoso que eres, mira, ¿por qué no te vas mejor a tocar allá con los amigos? Ya, gracias. Y le hace caso. Oye, el enemigo es un artista para convencernos. Él sabe cómo, en qué momento decir las palabras, y las dice también tan bonitas, tan armonizadas, ¿verdad? Y luego de pronto dice el de la batería, pues no voy, para que se les quite, para que vean que sí les hago falta. ¿Dónde se van a hallar otro baterista como yo? ¿Entiendes? Y empieza a darle lugar. ¿Cómo crees que empezó este hombre? ¿A poco crees que llegaron los 2000, los 3000 demonios un día y dijeron, aquí nos acomodamos? No, empezó con uno. Y luego uno jaló al otro. Y luego ya eran dos. Yo creo que jalaron cada uno otro más. Y resulta que ya en lugar de 2 eran 4. Y luego fueron 8. Y luego 16. Y luego 32, y luego 64, y luego 128, y ahí se fue, y ahí se fue. Oye, qué rápido se multiplicaron. Porque el enemigo sabe que entre más toma autoridad en una vida, más difícil es que esta persona vuelva a reaccionar. Ándele libertad. Y entre más el ser humano, entre más se enloda en el pecado, más y más se despierta esa pasión de la inmundicia y de la perversión. Y el enemigo quiere llevarnos al punto donde nosotros tengamos una condición como la tenía este hombre. Sin hogar, sin familia, sin recursos, sin propósito, desnudos y atormentados y atados.
visto, ay, qué maravilloso. Qué maravilloso es que se sube a una barca, enfrenta los vientos contrarios, porque dijo, allá del otro lado hay alguien que a nadie le importa su condición. Hay un hombre allá que nadie lo puede ayudar. Hay un hombre allá que siente que no hay respuesta y no hay esperanza para él. Pero vamos a demostrarle que hay alguien que le importa. Gloria a Dios. Hay alguien que le ama y hay alguien que puede transformar su vida. Y en un instante, en unos minutos, la vida de aquel hombre fue una vida diferente. En un instante. Yo no sé si tú estés pasando alguna situación difícil. Yo no sé. Pero si alguien aquí está pasando una situación difícil, ese que cruzó el mar de Galilea enfrentando tormentas, está aquí con nosotros para darnos libertad, para transformar nuestra condición. Y voy a terminar. Hay un pasaje aquí que quiero leerte. Isaías 41, versículo 8, dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Así es como nos habla el Señor hoy en esta noche. Y dice el verso 10, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el que nos ha tomado y nos ha traído. Y como dice aquí, de tierras lejanas nos llamó. Él dice, yo te escogí y no te deseché.